Bienvenidos a esta cuarta clase de ecuaciones cuadráticas. En esta ocasión veremos el análisis de las raíces de una ecuación cuadrática. Recordemos que la fórmula que resuelve una ecuación cuadrática, llamada fórmula cuadrática, es la siguiente. Dentro de la raíz aparece una expresión que define a la discriminante. La discriminante, como lo dijimos en clase anterior, es la expresión que define el tipo de raíces, pero ahora lo vamos a utilizar para lo siguiente. Lo vamos a abreviar con un triángulo y vamos a escribir esta fórmula solamente en este caso con un triángulo. Entonces la primera raíz va a ser así, definida de la forma, y la segunda, por supuesto, va a ser de esta forma. Vamos a ver qué pasa si sumamos las raíces utilizando esta expresión ahora con un triángulo. Para efectos de cálculo nos va a quedar de la siguiente manera. Al sumar vemos que es una suma de fracciones con igual denominador. Se conserva el denominador 2a y arriba solamente sumamos los términos correspondientes. En el caso de la raíz cuadrada, como vemos, esta raíz cuadrada positiva y esta es negativa, por lo tanto al sumarse se eliminan entre sí. Nos queda entonces la suma entre menos b y menos b. Todo esto sobre 2a. Tenemos una suma de dos términos iguales, por lo tanto va a ser el doble, pero conservando el signo negativo. Por lo tanto, dividido por 2a, podemos ahora simplificar por 2 y nos quedaría la siguiente situación. Menos b sobre a. Esta expresión va a definir a la suma entre las raíces de una ecuación cuadrática cualquiera. Ahí quedará en forma destacada y seguiremos ahora con el producto o multiplicación de raíces. Hacemos exactamente lo mismo, vamos a reemplazar cada raíz por la expresión equivalente y vamos a reescribirla de esta forma. Como vemos, arriba tenemos un producto notable que es la suma por su diferencia. Vamos a escribir la fórmula arriba y recordar cuál es el desarrollo. Es el cuadrado del primer término, que en este caso es menos b, menos el cuadrado del segundo, que en este caso es la raíz cuadrada del discriminante. Sigue, y todo eso dividido por el 2a al cuadrado. Luego tenemos una potencia de base negativa, pero exponente par, por lo tanto esto será equivalente a b cuadrado. Y abajo, abajo, aquí al lado, tenemos una raíz cuadrada elevada al cuadrado. Por lo tanto, esta va a ser eliminada la raíz y nos quedará solamente el valor que está dentro, que en este caso es el triángulo que define la discriminante. Abajo quedó 2a al cuadrado, que es 4a cuadrado. Recordemos que este triángulo es equivalente a esta expresión. Por lo tanto, vamos a reemplazar la expresión que acabamos de obtener por la correspondiente, que es esta. Para eliminar el paréntesis multiplicamos el signo dentro de este y va a cambiar los signos. B cuadrado es, primero escribimos b cuadrado, y posteriormente este b cuadrado es positivo, quedó negativo, este menos 4a es negativo, va a quedar positivo. Siempre dividido por 4a cuadrado. En el caso de las b cuadrado, también la eliminamos y nos queda entonces 4ac dividido por 4a cuadrado. Como vemos, nuevamente tenemos 4 sobre 4, lo podemos simplificar y así nos quedará AC sobre A cuadrado. También podemos simplificar las A, en este caso esta A con la de abajo, me queda abajo una sola A y arriba solamente un 1 implícito y por lo tanto solamente quedará C sobre A. Así entonces el producto de la multiplicación de las raíces siempre será equivalente a el término libre, que es c, dividido por a, que es el coeficiente de la x cuadrado. Pasemos ahora a lo siguiente, que son ejemplos de aplicación de esta situación. Vamos a ver ejemplos de aplicación, entonces. Determinar el valor de estas expresiones, la suma de las raíces y el producto, en la siguiente ecuación. Recordemos que para hallar este valor, ¿qué debemos hacer? Primero, vamos a identificar el valor de a, que en este caso es 2, b, que es 3, y el término libre c, que es menos 5. Entonces la ecuación para definir la suma, que es lo que es menos b sobre a, luego entonces
La suma sería, en este caso es menos b. ¿Cuánto vale b? 3. Reemplazamos entonces. Dividido por a, que en este caso es 2. Y menos 3 sobre 2 es menos 3 medio. Entonces, al resolver la ecuación y sumamos las raíces o soluciones, el resultado siempre va a ser menos 3 medio. Veamos el caso del producto de la multiplicación de las raíces de esta ecuación, que dice c dividido en a. O sea, en este caso, menos 5 dividido en 2. C entonces es menos 5. A entonces es 2. Nuevamente tenemos un valor negativo dividido por un positivo, el resultado va a ser negativo. Menos 5 medios. Ahí tenemos esta situación. Veamos otro ejemplo. En este caso A es igual a 5, B es igual a menos 10 y el término libre, si no aparece, es porque este es 0. Veamos la suma de las raíces. ¿Cómo se define? Menos B sobre A. ¿Cuánto vale B? Menos 10. Lo reemplazamos donde corresponde y A sería 5. Por lo tanto, en este caso tenemos dos signos negativos consecutivos. Menos por menos da más. Me quedaría 10 entonces sobre 5 y ese 10 sobre 5 es 2. Al resolver la ecuación, si ustedes lo quieren hacer, suman las raíces y le va a dar 2. Veamos entonces qué pasa si el producto de las raíces. Tenemos que es c partido en a. ¿Cuánto vale c? 0. Partido en a, nuevamente es 5. Y 0 dividido por cualquier número es 0, por lo tanto el resultado es 0. Así tenemos resuelta esta situación. A continuación vamos a definir la ecuación cuadrática, pero en términos de sus raíces. ¿Cómo será esto? Recordemos que esta es la definición clásica de una ecuación cuadrática. Pero ahora vamos a reemplazar b y c, b como la suma de las raíces y c como el producto de las raíces, de la siguiente manera. Primero, lo que vamos a hacer es volver a escribir la ecuación, pero posteriormente vamos a dividir toda la ecuación por el coeficiente a. Entonces, ¿sí? Entonces, primer término, que es ax cuadrado, va a ser dividido por a. Bx también dividido por a. El término libre también dividido en a. Y por supuesto que 0 también estará dividido en a. Luego, aquí simplificamos y nos queda solamente x cuadrado. Lo que sigue queda exactamente igual. Término libre ahora quedó como c sobre a y todo esto sigue siendo igual a 0. Si nos damos cuenta, esto es muy parecido a lo siguiente. La suma de las raíces es menos b partido en a, pero aquí es positivo. Para que sea igual esta expresión a esto, lo que tenemos que hacer es sencillamente multiplicar por menos 1. Y en este caso, esta expresión va a quedar positiva y esta negativa. Como quedará entonces de esta forma. Luego entonces, esta expresión, que es el coeficiente lineal, que está expresado como b sobre a, ahora es menos la suma de las raíces de esta ecuación. Veamos ahora lo siguiente. El término libre, c sobre a, es exactamente igual al producto de las raíces, ¿sí? Y entonces podemos reemplazarlo, esta expresión, por esta, el producto de las raíces. Entonces veamos cómo va a quedar. Originalmente, hasta ahí es lo que tenemos, ¿cierto? Entonces, esto va a quedar de la siguiente manera. Sigue siendo x cuadrado, ahora el coeficiente va a ser 1, pero b sobre a, que es lo que es esto. Entonces lo reemplazamos, ¿sí? Ahí, y todo eso multiplicado, por supuesto, por x, seguido de la suma de c sobre a, pero c sobre a, ¿qué es lo que es? Esto, el producto de la raíz. Entonces lo que tenemos que hacer es escribir el producto de las raíces y ese va a ser ahora el término libre y sigue todo siendo igual a 0. Ahí tenemos entonces la expresión de la ecuación cuadrática, pero ahora los coeficientes, en este caso, es la suma de las raíces y el término libre ahora es el producto de las raíces. Y esto
Ejemplo, determinar la ecuación cuadrática que cumpla las siguientes condiciones. La suma de sus raíces o soluciones es 3 y el producto de sus raíces es 4. Entonces no nos piden que resolvamos la ecuación, sino que encontremos la ecuación. Y aplicamos la fórmula. Aquí vamos a escribir el producto, perdón, la suma de las raíces y al final el producto de las raíces. Entonces lo que tenemos que hacer es solamente reemplazarlo correspondientemente. Este iría acá y ese valor al final. Entonces, como está indicado ahí con flechas, y ese sería el resultado. Esta es la ecuación, que si la resuelven, sumar las raíces le va a dar 3 y si multiplica sus raíces serán 4. Veamos ahora otro ejemplo. Tenemos que la suma de las raíces es menos 2 tercios y el producto 5 sextos. Veamos entonces, hacemos exactamente lo mismo, aplicamos la fórmula y reemplazamos en forma correspondiente. Entonces la ecuación quedaría de esa forma. Para escribirla en forma tradicional vamos a eliminar el signo acá consecutivo, menos por menos queda más. ¿Sí? Y esto queda de la siguiente manera. ¿Cómo eliminar los denominadores 3 y 6? Multiplicando toda la ecuación por el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo, recordemos que es un número que contiene al 6 y al 3 en este caso. Y acá hay un 1 implícito, ¿ok? En ese caso sería 6, porque 6 contiene al 3 dos veces, al 6 una vez, y por supuesto que al 1 que está acá 6 veces. Entonces vamos a multiplicar toda la ecuación por 6. Así nos queda que x cuadrado va a ser multiplicado por 6. Más 2 tercios x también va a multiplicarse por 6. 5 sextos también multiplicado por 6. Y por supuesto que 0 también queda multiplicado por 6. Luego la primera expresión será 6x cuadrado. Aquí multiplicamos el entero por el denominador, serían 12 sobre 3. Quedaría 12 tercios x. Lo mismo acá, 6 por 5, 30. 30 sobre 6. Y 6 por 0 es 0. Luego solamente nos queda dividir. Esto queda exactamente igual, 6x cuadrado. El 3 en el 12, 4. Me quedará entonces 4x. El 6 en el 30, 5. Y todo eso igualado a 0. De ahí tenemos nuevamente la ecuación. Si lo resuelven, suman las raíces, le dará menos 2 tercios. Multiplican las raíces de esta ecuación, le dará 5 sextos. Continuando con este último ejemplo, vamos a determinar la ecuación cuadrática cuyas raíces son las siguientes. x1 menos 2 y x sub 2, 3. Entonces, recordemos la ecuación que acabamos de definir, que es la ecuación de la ecuación cuadrática en función de sus raíces. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es lo siguiente: determinar el valor de esta expresión, y sabemos que dentro del paréntesis hay una suma de raíces. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es sumar las raíces, conservando el signo negativo que antecede al paréntesis. La suma dentro de este es 1, positivo, pero como hay un signo negativo antes del paréntesis y el signo de 1 es positivo, al multiplicar los signos queda menos 1. En definitiva, esta expresión completa vale menos 1. Sigamos entonces para determinar el valor de los productos o multiplicación de las raíces. En este caso multiplicamos las raíces menos 2 por 3. Esto da menos 6 y eso sería el valor entonces para el producto. Entonces, en resumen, vamos a escribir el valor de la primera expresión y el producto de estas, que es menos 6. Escribamos nuevamente la ecuación que vamos a aplicar y vamos a escribir la ecuación. Aquí en este espacio debe ir el valor que corresponde a esto. En ese caso sería menos 1. Vamos a escribir menos 1 entonces y sabemos que estamos multiplicando. El término libre en este caso es menos 6 y lo reemplazamos. En definitiva, la ecuación sería de la siguiente manera. Esta sería la ecuación cuyas raíces son menos 2 y 3. Muy bien, alumnos, espero que haya sido de su interés y haya sido una ayuda a esta clase. Nos veremos y que estén muy bien.